Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple a rajatabla con sus amenazas. En este caso, la imposición de aranceles a China, la imposición de aranceles a productos chinos que importa Estados Unidos. Ha subido de 10 a 25%. Las negociaciones se realizaron esta semana en Washington. China envió a su viceprimer ministro, Liu He. Sin embargo, no prosperaron y las consecuencias se van a ver sobre todo en la economía. Lo vemos en este informe. La tregua de 90 días que habían establecido Estados Unidos y China en diciembre, durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, llegó a su fin y se retomaron las hostilidades en la guerra comercial entre ambos países. Los equipos negociadores mantuvieron sus reuniones durante el plazo fijado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping para saldar sus diferencias y hasta el 1 de marzo, día en que concluía oficialmente la tregua. Washington parecía relativamente conforme con la marcha de las conversaciones, al punto de prorrogarla informalmente un par de meses más. Pero las últimas 2 semanas fueron particularmente duras y la ronda de esta semana en Estados Unidos es considerada definitoria. Conscientes de lo que está en juego, los chinos enviaron a un negociador de máximo nivel al frente de su delegación, el viceprimer ministro Liu He, un economista y consejero de máxima confianza del presidente Xi Jinping. Trump lo recibió con un ultimátum vía tweet. De no haber un acuerdo inmediato en los términos esperados por Estados Unidos, el viernes 10 comenzarán a regir nuevos aranceles para los productos importados de China. Esos aranceles pasarán del 10% actual a un 25% hasta alcanzar un monto de $200.000 millones. El anuncio sacudió a los mercados globales. We're not going to pay China $500 billion a year. So we put very heavy tariffs on China as of Friday, and we put them on also 8 months ago. Trump está utilizando una vez más su conocida táctica de golpear primero y aplicar máxima presión a la otra parte para obtener los mejores resultados. Pero el núcleo del desacuerdo desde el punto de vista estadounidense esta vez es que Beijing habría retrotraído sus compromisos para resolver la disputa, consistentes en hacer cambios en sus leyes para cumplir con las principales demandas de Washington. Compensaciones por derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales, restricción de transferencias de tecnología a terceras partes, apertura incondicional del mercado chino a empresas estadounidenses y control de la política monetaria para evitar perjudicar al dólar. Todo esto en nombre de una balanza comercial entre ambos países favorable a China por $419.000 millones en 2018. Pero independientemente de este desequilibrio, es improbable que Beijing acepte finalmente hacer tantas concesiones a cambio de muy poco como pretende Trump. 中方的立场和态度是一贯的、明确的。我们反对单边加征关税，贸易战没有赢家，这不符合中方利益，不符合 美方利益，也不符合全球利益。希望美方与中方相向而行，通过对话，而不是单边措施解决问题，在相互尊重、平等相待的基础上，达成一个互利双赢的协议。同时，中方已经做好 充分的准备，有决心，也有能力维护自身的合法权益。 La posición china es que es imposible resolver toda la miriada de cuestiones planteadas por Estados Unidos en una semana y bajo presión de más aranceles. Su pretensión de máxima es que los norteamericanos eliminen del todo esos aranceles, algo inaceptable para la Casa Blanca, que los ve como garantía de que China cumpla los acuerdos. La táctica de Trump, que buscará su reelección en 2020, funciona en clave de la política doméstica con su base electoral de los estados industriales y agrícolas del medio oeste de Estados Unidos, donde cala hondo su mensaje de que China y otros países roban empleos a los estadounidenses.
So I just announced that we'll increase tariffs on China. And we won't back down until China stops cheating our workers and stealing our jobs. And that's what's going to happen. Otherwise, we don't have to do business with them. We don't have to do business. We can make the product right here if we have to, like we used to. Remember? Like we used to. Los 10 meses de guerra comercial golpearon con dureza las economías de ambos países. En el caso de China, redujo la tasa de crecimiento, afectó su mercado interno y los planes de expansión de sus principales empresas. En el de Estados Unidos, hizo caer las inversiones extranjeras, perjudicó a las automotrices estadounidenses y se está trasladando a los consumidores. President Trump likes to make noise, he likes to make big statements, but my sense is that inside the Chinese delegation there's a realization that there's a lot of rhetoric, but there's not a lot of action. Donald Trump will say what he's going to say. Ultimately, there will be different negotiations behind the scenes. Trump will talk about a big victory, about getting tough. But the reality is, if you get tough on China, you are getting tough on the U.S. economy. The simple truth is, if China's economy is hurting, American companies are hurting, and vice versa. Dentro del paquete arancelario que ordenó aplicar Trump, no solo a China, sino a países como México y Canadá, con los que mantiene el acuerdo del nuevo NAFTA, lo más perjudicial para los consumidores estadounidenses son los aranceles a importaciones como las del acero, aluminio y también a algunos electrodomésticos como los lavarropas. Mientras Trump reclama que esos impuestos crean empleos, cada puesto de trabajo creado o salvado por esa medida les insume a los consumidores y las empresas norteamericanas $900.000 anuales, es decir, 13 veces más que el salario promedio de un trabajador de la industria del acero o de la de electrodomésticos, según datos del Instituto Peterson para la Economía Internacional. Como no hay subsidios directos a esas industrias, los costos de esos incrementos los deben pagar las propias empresas que terminan trasladándolos a los consumidores. Daños colaterales de una guerra comercial que no parece pronta a terminar más allá de treguas circunstanciales y hará sentir sus efectos a escala global. Con un par de tweets, Trump desmoronó al mundo otra vez. Fue 3 días antes de que comenzaran las negociaciones en Washington con las autoridades chinas, que, insisto, mandaron al viceprimer ministro, es decir, no fue un funcionario de segunda categoría a negociar estos aranceles con Estados Unidos. En las negociaciones, evidentemente, no hubo avances. Del 10 a 25% es lo que aumentarán los aranceles para los productos importados de China, y China, a su vez, se reserva la represalia o la réplica, como ha dicho el Ministerio de Comercio. Tendremos que dar una respuesta. ¿Cuál será esa respuesta? Se sabrá en los próximos días, porque las medidas en rigor entrarán en vigor en un par de semanas. Raúl de la Torre, a tu juego te han llamado. Bueno, a ver, en principio, la última información, estas negociaciones fracasaron el día de hoy. Esto obviamente es posterior al informe que hemos visto. La última oportunidad que se daban de estas negociaciones que se desarrollaron en Washington, fracasaron. Se cerró y el gobierno de Estados Unidos ratificó la amenaza de Trump. Lleva al 25% los aranceles para todas las importaciones de China. ¿Qué va a pasar con esto? Y uno empieza a escuchar palabras controvertidas y comentarios también disímiles. Yo creo que esto tiene que ver con que a no todos le pega igual el impacto de estas medidas. Por ejemplo, no es lo mismo para Estados Unidos importar productos terminados, se hablaba en el informe de lavarropas, que insumos para la industria, que puede ser desde materias primas hasta alguna pieza de algo que se va a fabricar. Evidentemente, esto último va a perjudicar a empresas norteamericanas que no tienen por ahí a mano otro recurso que comprarle esos bienes a China. Eso es lo que encarece el producto y también va a perjudicar la producción en Estados Unidos. Por el otro lado, había mucho temor de parte de las empresas norteamericanas que ya están radicadas en China, porque cuáles van a ser las represalias que se van a tomar y en qué posición van a quedar esas empresas. Más allá de que el planteo inicial, este endurecimiento de las negociaciones, tuvo que ver con un intento del gobierno estadounidense de defender los intereses de las empresas norteamericanas, porque concretamente lo que por lo menos transmitió Robert
Lower, creo que se llama. Lighthizer. Lighthizer. Con respecto a este tema fue que China se estaba bajando del compromiso que había asumido para darle igualdad de trato a las empresas norteamericanas con respecto al resto. ¿Qué significa en este caso igualdad de trato? Que no les exigiría, por ejemplo, la transferencia tecnológica para introducir un nuevo producto dentro del mercado chino. Aparentemente China dijo que en principio había dicho que lo iba a considerar, después dijo que esto no. Esto provocó otra vez las fricciones y la ruptura. ¿Qué pasa del lado chino también? Del lado chino también hay, si bien le quiere bajar el tono a la guerra comercial el gobierno de China, por cierto, aparece como el primer perjudicado en el intercambio comercial. Ya de hecho está perdiendo posiciones los productos chinos en Estados Unidos y no pasa lo mismo con las ventas de Estados Unidos a China. Entonces un primer resultado comercial le estaría dando ciertamente la razón a Trump, aunque, repito, si uno ve en detalle, la cuestión no es tan clara, no es tan en blanco y negro de a quién favorece y a quién perjudican. Se trata evidentemente de una negociación y desde China los trascendidos, bueno, son muchos, pero uno de ellos podría ser detener o demorar productos norteamericanos en las aduanas. El otro sería directamente que el Estado diga no importamos más productos norteamericanos, lo cual sería demasiado drástico al parecer, por supuesto. Pero hablamos de guerra comercial y hablamos de guerra tecnológica. ¿En qué quedamos, José? Bueno, hay muchos analistas, Jorge, que dicen que detrás de la guerra comercial, de la pelea por los aranceles, el tipo de cambio, los bonos, la protección y demás, late una verdadera guerra tecnológica, que es lo que en buena medida explica la guerra comercial. Es decir, que el corazón de la guerra comercial es la guerra tecnológica. Estados Unidos y China vienen compitiendo en este aspecto desde hace muchos años. En 2010 pasó algo muy notable que pasó desapercibido en el radar del análisis mundial, que es que por primera vez China pasó a Estados Unidos en cuanto a la cantidad de patentes registradas en la organización internacional que se encarga de tomar nota de las patentes que los residentes en cada país registran. En 2010, por primera vez, China registró más patentes que Estados Unidos. Es decir, China, medida cuantitativamente, según esta métrica que es opinable y hay otras tantas, sobrepasó por primera vez a Estados Unidos. No es la primera vez que Estados Unidos se siente amenazado en el campo de la tecnología, la innovación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo en el siglo XX. En algún momento sintió que la Unión Soviética podía pasarlo cuando la Unión Soviética mandó al espacio el satélite Sputnik. Después sintió que en algún momento Japón amenazaba la hegemonía norteamericana, pero en todo caso era un aliado geopolítico de Estados Unidos y era una disputa intrasistema capitalista, hacia adentro del sistema capitalista. En este caso tenemos un gigante emergente con una enorme potencialidad en cuanto a población, territorio, ubicación en el centro del comercio mundial, una creciente presencia militar que además está amenazando el predominio y el dominio histórico de Estados Unidos sobre la cuestión tecnológica. Hay un plan que se llama Made in China 2025, que es la política de Estado del gobierno chino para desarrollar la ciencia y la tecnología. Esto es lo que está detrás de la guerra tecnológica. Por eso, aquella detención tan asombrosa, tan curiosa de la funcionaria de Huawei en Canadá, con pedido de extradición a Estados Unidos. Atrás de esto, los chinos creen, y muchos creen, está en realidad una carrera que no es solo comercial, sino que es también tecnológica. Hay un dato histórico. En 1930, Gran Depresión, también aumentaron los aranceles y fue por una ley del Congreso de Estados Unidos. Y en ese caso, estamos hablando hoy de 10 a 25%, 59% sobre todos los bienes que comprara Estados Unidos del mundo. La recesión nacional pasó a ser global. Fue la Gran Depresión. Pero estamos en 2019. ¿Cómo fueron las negociaciones, Natalia? Mira, yo le agregaría eso que vos decís, una pata política y también cultural, que después vamos a ver cómo se resuelve, porque están tan ligadas a las economías que hay yuanes depositados en los Estados Unidos y muchos dólares en China. O sea, las economías están absolutamente integradas y hay que ver cómo transcurre este gran conflicto comercial que todos llamamos guerra. Ahora bien, hay cuestiones culturales y malos entendidos que en realidad también hacen preguntarse, nos lleva a preguntar cuánto deseo había verdaderamente de tener un acuerdo aquí y cuánto verdaderamente las partes se entendían. ¿Por qué? Me remonto a los 90, cuando
China creyó que por los gestos de Clinton, que inclusive recibía a los funcionarios chinos en Washington, Bill Clinton, los Estados Unidos iban a aceptar a China dentro de la Organización Mundial de Comercio. No fue así. Ahora hay una lectura también que es complicada de hacer. Por ejemplo, Estados Unidos creyó que por las señales, y esto lo describe muy bien The Wall Street Journal esta semana en una gran nota de tapa, cuando se encaminaba todo al fracaso, porque ya se anticipaba esta ruptura de tregua, el no acuerdo, es que los Estados Unidos interpretaron que los chinos, por las señales que les daban, les iban a mostrar el texto de las leyes que iban a aprobar para alcanzar un acuerdo. Eso no fue así. Y que los chinos les iban a mostrar las cartas de cómo iban a hacer algunos cambios, sobre todo en algunas cuestiones que los obsesionan, como bien lo que está diciendo José, lo que ha dicho Raúl, y también en temas de propiedad intelectual, que es uno de los temas más candentes también de la actualidad, además de la guerra tecnológica presente y futura. Y eso no fue así. Y a su vez los chinos, decían bien los analistas, que los Estados Unidos han interpretado, los chinos han interpretado de los Estados Unidos que había una debilidad en algunas señales que podían hacerlos a ellos endurecerse con esto de no mostrar nada. Con lo cual estamos en este punto y veremos ahora cómo es el día después de lo ocurrido esta semana, jueves y viernes, en la ruptura de la tregua, que yo creo que tarde o temprano se va a encaminar porque, insisto, están demasiado ligados el uno y otro, ¿no? Bill Clinton hizo en 1997 el primer viaje de un presidente de Estados Unidos a China, justamente como campeón de la globalización. Lo curioso es que ese papel hoy lo desempeña Xi Jinping, el presidente de China.